eso. Yo sé que hay gente, incluso siento ahora muy fuerte, tengo un sentir de gente con espíritu de muerte, gente que ha querido quitarse la vida, gente que ha querido morirse, literalmente, por problemas económicos, por problemas emocionales, ¿sí? Porque cuenta mucho también las emociones, problemas de amor, de relaciones. Para mí es clave, yo para tomar una decisión, si quiero ir a preguntarle a alguien, yo veo el fruto. Con el fruto yo digo, esa persona me puede hacer un aporte por el fruto, por lo que estoy viendo, frente a mi necesidad en la decisión que voy a tomar. Entonces, cuando se toman las decisiones, digamos que la certeza en nuestro corazón es que hay paz. Entonces la gente dice, ¿por qué yo no veo tal cosa? No sigue la instrucción. O sea, hay que ir más allá, no es solo leer la palabra, sino hacerlo como está ahí, seguir la instrucción, porque cuando yo sigo la instrucción, yo obtengo lo que necesito. Entonces, si yo voy a tomar una decisión, tengo que escuchar, pero para escuchar tengo que callar el ruido, porque si yo estoy frente a todo eso, yo no voy a tomar una buena decisión, porque me voy a basar al ruido, a lo que me está sonando en ese momento y no voy a escuchar la voz de Dios. Hoy es nuestro primer episodio y estamos con una invitada muy especial, nuestra pastora Line Ibáñez. Bienvenida, pastora. Gracias Miguel por esta invitación tan especial. Me honra, para mí es un privilegio poder estar contigo y con cada uno de los que va a estar allí conectado en este tiempo. Sabemos que lo que vamos a hablar hoy es acerca de las decisiones. Es un tema que Dios nos ha estado hablando como iglesia, como hijos de Dios, y todos los que nos están escuchando a diario tomamos decisiones. Y qué bueno que a través de este programa podamos entender cuál es la voluntad de Dios para sus hijos, para que cada día podamos tomar mejores decisiones, porque las decisiones no nos afectan solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. Quiero iniciar con un pasaje que está en Proverbios 14, versículo 12, y dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, muchas veces razonamos y creemos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad son cosas que nos llevan a un camino de muerte. En su Sí, experiencia, pastora, ¿usted qué nos puede decir al respecto? sí. Pienso que la palabra decisión es muy importante en el ser humano. Hablándolo desde como persona, pienso que todo lo que radica en nuestro entorno, todo lo que sucede a nuestro alrededor, tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos. Eh, Claramente, cada decisión que tomemos trae una consecuencia, buena o mala, dependiendo de las decisiones que tomamos. Entonces, creo que en la vida es determinante las decisiones. Como seres humanos, como hijos de Dios, claramente es muy importante saber tomar decisiones, porque incluso en el camino de Dios, seguir a Dios es una decisión. Empezamos por ahí, ¿sí? Seguir a Dios es, yo tomo la decisión de seguirlo, no es una obligación, pero yo tomo la decisión. Dice la palabra de Dios que Él nos da libre albedrío, y en el libre albedrío es que nos da esa autonomía de tomar decisiones, de si lo seguimos o no lo seguimos. Además, porque la palabra decisión tiene que ver con Dios, porque todo el que anda con Dios tiene que tomar decisiones y yo decido amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces tiene que ver con el amor, tiene que ver con mis proyectos, toda la decisión es determinante para todo lo que nosotros queramos hacer. Así es, y muchas veces cuando tomamos decisiones partimos de lo que necesitamos, es decir, pensando en nosotros. Estamos acostumbrados a cada día vivir en ese trajín donde pensamos que el mundo gira alrededor nuestro, o sea, que las decisiones tienen que estarnos beneficiando, pero ¿qué piensa acerca de esas decisiones que muchas veces son egoístas y afectan a nuestra familia? Porque eh, usted y yo que somos papás sabemos que las decisiones que nosotros tomamos afectan a nuestros hijos. Sí, creo que en ese tema es muy importante que nosotros sepamos tomar decisiones, porque el ser humano, como persona, a veces somos egoístas, pensamos de una manera ligera o lo tomamos a nivel propio, ¿sí? Entonces nos volvemos egoístas y no nos damos cuenta que la decisión que tomemos, sea cual sea, vamos a afectar para bien o para mal a los que están a nuestro alrededor, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si hablamos de alguien, de una mujer que quiere casarse, ¿cierto? Eh,
dice la palabra que pues uno se unirá a un hombre, pero resulta que no es solo un hombre, uno se une a una familia completa, ¿cierto? Entonces, por eso uno tiene que mirar cuando uno va a tomar esa decisión en el caso del matrimonio, uno tiene que ver la familia porque usted no se va a casar solo con ese hombre, sino con una familia. Aunque la familia no, de pronto, de acuerdo a sus valores y a sus principios, no va, digamos, a tomar decisiones por ustedes, sí o sí, la familia siempre va a estar. Entonces uno tiene que, digamos, de cierta manera, va a tener que convivir, vivir con ellos y digamos que la familia es el reflejo de la persona con la que puede estar tomando la decisión ahí. Así es, ya que estamos tocando el tema de matrimonios, de familias, es impresionante cómo ver hoy los papás ayudándole a sus hijos tomar decisiones. ¿Qué consejo le da a los papás que nos están viendo cuando sus hijos se acercan y le dicen, papá, no sé qué hacer? Y el papá pues tiene que asumir ese rol como papá y dar un buen consejo. ¿Qué le dices a los papás? Bueno, en este caso yo como mamá cristiana, creo que lo que ha ayudado mucho a que mis hijos hoy puedan tomar decisiones es el poder que hay en una mamá o en un padre, que es el poder de la oración. Siempre que oro por mis hijos, trato de cubrirlos y pido mucho al Señor que me dé la sabiduría para ayudarlos y que esa sabiduría venga también sobre mis hijos para tomar decisiones. Siempre los he llevado, aunque les he dicho siempre, tengo dos hijos, aprovecho, tengo dos hijos. Una pues no vive conmigo ya porque ya es mayor de edad, tengo una joven ya de 29 años, no vive en Colombia, pero tengo al menor que vive conmigo que ya se acerca a sus 25 años. Entonces hoy puedo ver que, por ejemplo, en el caso de mi hija que salió del país, yo le decía, siempre había tratado como de darle valor a lo que ella quisiera hacer. Y desde pequeño le decíamos con mi esposo es, si lo que vayas a hacer, hazlo bien, no importa. Si quieres ser un panadero, sé el mejor panadero del mundo, ¿sí? Entonces siempre los llevamos como que las decisiones que ellos tomaran fueran centradas pensando en un futuro, no en el momento, porque las decisiones de momento, pues, pueden llegar hasta un punto y no pueden trascender de una manera positiva para uno. Entonces, cuando ella toma la decisión de irse del país, yo le digo, ok, es tu decisión, pero es la voluntad de Dios, porque solo si es bajo la voluntad de Dios, esa decisión que tú tomas hoy va a producir lo que tú quieres que produzca. Y el Señor la tuvo en un proceso como de un año largo, donde hubo una restauración de su relación con Dios. Y en esa restauración con Dios, Dios le abre la puerta y le abre una puerta grande porque María Camila obtiene su viaje y su visa. Estamos hablando en el paro más fuerte que tuvo la ciudad de Cali, donde todo estaba automáticamente cerrado y ella logra salir. Entonces, cuando se toma una decisión bajo la voluntad del Señor, tú vas a tener a favor muchas cosas y las bendiciones pues van a venir y no te vas a arrepentir. Hoy ya va a cumplir casi 5 años en Estados Unidos y Dios le abrió puertas que ella jamás se imaginó que Dios le podría abrir en ese lugar, porque yo no tengo familia en esa nación, yo no tengo familiares, no había alguien conocido que la pudiera recibir, pero Dios, a través de la decisión que ella tomó bajo la voluntad de Dios, porque ella dijo, yo acepto, si Dios me dice que no me puedo ir, no me voy, mamá, pero si Dios me abre la puerta es porque sé que Él va conmigo. Y así fue, y ella hoy está allá, y lo veo en Juan Felipe también, en sus decisiones, como joven, porque es un joven, y le digo siempre, ten cuidado con lo que vas a decidir, ten cuidado con lo que vas a hacer, porque las decisiones no son momentáneas, tienen que traer algo a futuro y bueno para la vida. Yo recuerdo mucho en una célula que hablaban acerca de que tomar decisiones era como un semáforo, que Dios nos habla como en un semáforo. Muchas veces Dios nos dice no, que es ese rojo, o muchas veces es espera, aún falta un poco, aún te estoy preparando, aún no es el momento, pero otras veces donde nos dice listo, nos da luz verde, hay que hacerle. Pero muchas veces no logramos identificar cuando tenemos luz verde, porque el enemigo muchas veces nos quiere confundir y decir, bueno, ¿será que aún no es el momento? ¿Qué debes hacer? Como que no vemos esa luz verde. ¿Cómo podemos identificar cuando es el momento correcto de tomar una decisión? ¿Cómo podemos
identificarlo. Sí, yo creo que es muy importante la paz. Dice la palabra de Dios que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y traigo en ese momento a memoria ese momento de mi hija, porque cuando ella le entra al correo donde dice que debe presentarse en la embajada, dice, mami, todo está cerrado, o sea, ¿por dónde me voy a ir yo? Comprar un tiquete de avión de Cali hacia la ciudad de Bogotá era una locura, porque ¿cuánto me iba a valer ese tiquete? Pero yo le dije, si Dios te abrió la puerta, Dios te lleva a esa ciudad. ¿Cómo? No sé, pero vamos a entrar a mirar el tiquete. Entonces ella como que se calmó, porque ahí es donde tenemos que tener paz, o sea, si es voluntad de Dios, ok, la aceptamos y nos vamos, y si no, también la tenemos que aceptar. Entonces, de pronto abro yo y empiezo a buscar el tiquete, y esto es un testimonio tremendo porque yo le compré el tiquete a María Camila y hablo de cifras para que la gente vea cómo es Dios de sobrenatural, ¿no? Le compré un tiquete ida y regreso por 150,000 pesos. Eso nunca se había visto. Eso fue un milagro de Dios muy tremendo. Y yo era enseñándole a mi hija en la fe a que creyera y a que se diera cuenta que cuando ella tomaba decisiones y esas decisiones estaban bajo la voluntad de Dios, el respaldo de Dios iba a estar ahí. Entonces, eso para la gloria de Dios, y es muy tremendo porque yo lo pude evidenciar. Ella pudo viajar en avión, que cuando ella se presenta en la embajada y el cónsul la recibe y ella le dice de dónde viene, de la ciudad que viene, porque efectivamente en la capital también estaba así, y le dice, ¿cómo llegaste aquí? Entonces ella dijo, no, ¿cómo le explico yo al cónsul que tengo un Dios? O sea, que es el que me trajo hasta aquí. Entonces, cuando se toman las decisiones, digamos que la certeza en nuestro corazón es que hay paz, porque Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, que hay gente que uno dice, no entiendo, pero estoy tranquilo. ¿Y qué hacer? Porque me impactó mucho esta respuesta de tomar decisiones que puedan producir ese fruto, esa paz, porque sabemos que eso lo produce el Espíritu Santo. Y sabemos que muchas veces precisamente estamos llevando una vida que nos está robando la paz. Puede ser un trabajo, una relación. O sea, hay algo que nos está robando la paz y tenemos que tomar una decisión porque nuestra paz no es negociable. Sí. Entonces, ¿cómo tomar una decisión radical que muchas veces cuesta tomarla, pero sabemos que es necesaria? Sí, creo que cuando uno va a tomar una decisión, hay mucho ruido alrededor de uno, ¿no? Entonces está todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra familia, el trabajo, tal vez la economía, bueno, todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Creo que es un momento para cerrar nuestros oídos a ese ruido y prestar mucha atención a la voz de Dios en ese momento. Porque lo que el Señor de pronto en ese momento quiere es que nosotros podamos bloquear esa parte o cerrarla, inhabilitarla, callar ese ruido para poder escuchar atentamente la voz del Señor, porque es ahí donde si lo escuchamos, porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y lo que nos lleva a nosotros a activarnos en todo es el oír. Somos muy dados, hoy en día el joven es muy dado a querer hacer, pero no a escuchar. Entonces, si yo voy a tomar una decisión, tengo que escuchar. Pero para escuchar, tengo que callar el ruido. Porque si yo estoy frente a todo eso, yo no voy a tomar una buena decisión. Porque me voy a basar al ruido, a lo que me está sonando en ese momento y no voy a escuchar la voz de Dios. En la Biblia vemos una historia que ministra mucho mi corazón y es la historia de Acán, un hombre que se dejó llevar por sus deseos, se dejó llevar por lo que vio en su momento. Dice que vio un tesoro cuando estaban conquistando un pueblo, pero la instrucción había sido muy clara por parte de Josué. Todos esos tesoros, todo lo que le pertenece, que había en ese lugar, había que quemarlo, había que destruirlo. Pero Acán se dejó llevar por lo que le atrajo, por ese tesoro, y le pareció fácil decir, voy a tomar este tesoro, Sí. lo voy a guardar debajo de mi casa, porque yo creo que él hizo cuenta, ¿no? Yo gano tanto, pero esto me puede producir tanto, y aparentemente parecía una decisión correcta, hablándolo naturalmente, pero Dios había sido claro con una instrucción.
muchas veces tomamos decisiones viendo lo natural, razonando, Ujú. viendo lo que nuestros ojos, lo que vemos y nos atrae. Pero, ¿qué podemos identificar en esta historia de Acán? Porque muchas veces como jóvenes nos dejamos llevar por las apariencias Ujú. y tomamos decisiones de este tipo, Sí. donde dejamos a un lado los principios de Dios simplemente por conseguir algo que es llamativo. Sí, creo que hoy en día, pues tristemente estamos viendo una generación que se deja deslumbrar por dinero, por cosas que son pasajeras, ¿no? Hoy en día vemos mucho a los jóvenes, de hecho uno los ve, ¿no? Quieren super camioneta y no está mal, o sea, yo Sí. pienso que no, con esto no es juzgar sus pensamientos, ni sus sueños, ni matarlos mucho menos. Está bien que sueñen en eso, pero siempre hay un paso a paso para poder llegar como hacia esa meta, ¿no? Entonces, cuando vemos la historia de Acán, claramente vemos que Acán se deja deslumbrar. O sea, yo creo que lo que Acán vio en ese momento fue algo majestuoso, qué sé yo, porque cuando estamos hablando de esos tiempos, o sea, el botín que había era tremendo y Acán dijo, no, pues nadie va a dar cuenta. Y a veces pensamos eso, que nadie se da cuenta. Pero sí hay alguien que nos está viendo todo el tiempo y que se está dando cuenta de dónde está la mirada de nosotros, en dónde está puesta la mirada de nosotros. Si yo tengo puesta mi mirada en las cosas de la tierra o si mi mirada está puesta en las cosas de arriba. Y acá le pasó eso. Tristemente, pues él después, y creo que también tiene mucho que ver con algo, y es acerca de la instrucción. Dios nos habla siempre en la Biblia y nos da instrucciones. Hoy en día los jóvenes no quieren seguir instrucciones. Hoy en día el joven quiere hacer lo que quiere, como quiere y a la hora que él quiere, porque eso es algo que se mueve allí, llevando a la juventud a que no siga una instrucción. Fíjense que Josué le está diciendo, eso no lo puedes tocar. O sea, Josué ya sabía que se iban a encontrar con ese tipo de cosas y le dice, cuidado, eso no lo puedes tocar, o sea, no lo puedes guardar, a eso hay que quemarlo, hay que hacer. Le da una instrucción. Hoy en día el joven es muy dado a eso, ¿no? Entonces, no, me parece fácil, me parece chévere eh, y no seguir la instrucción, porque tristemente hoy nos encontramos con una generación desobediente, una generación que no quiere obedecer, no quiere seguir la instrucción. Y para poder realmente tomar buenas decisiones hay que seguir las instrucciones. Dios en la Biblia todo el tiempo nos da instrucciones. Entonces la gente dice, ¿por qué yo no veo tal cosa? No sigues la instrucción. O sea, hay que ir más allá, no es solo leer la palabra, sino hacerlo como está ahí, seguir la instrucción, porque cuando yo sigo la instrucción, yo obtengo lo que necesito. No, no lo había visto de esta forma, pero me gusta mucho porque muchas veces tomamos decisiones. Acán tomó esa decisión teniendo ese pensamiento, pero ¿quién se va a dar cuenta? Y por eso lo enterró, porque dijo, yo lo entierro y nadie se da cuenta. Y muchas veces tomamos decisiones pensando que esas decisiones, al tenerlas enterradas, nadie se va a dar cuenta. Sí, Pero algo que he aprendido es que a la final todo sale a la luz. sí. Y ya cuando yo le hago una pregunta acá, suponiendo que Acán hubiese enterrado, porque esto representa, hablar de historias de la Biblia representa muchas veces como nosotros, algunas veces somos como Acán, tomamos decisiones incorrectas que tenemos enterradas, pero tenemos un Dios que es de misericordia. Ujú. Y yo me pongo a pensar si Acán hubiese tomado la decisión de sacar eso que estaba escondido, ir donde Josué y decir, Josué, hice esto, me equivoco, ¿hubiera Ujú. sido perdonado este hombre? Claro, claro, totalmente, porque la palabra me enseña a que Dios ama al que tiene convicción de pecado, o sea, digamos que Dios nos ama a todos, ¿verdad? Porque el amor de Él es inigualable. Pero digamos que Dios puede obrar o trae ese perdón cuando alguien se arrepiente de sus pecados. Entonces, si acá no hubiese tomado, dése cuenta que literalmente es que acá lo pillan, o sea, no es que él dice yo tengo esto, sino que Dios se da cuenta, pues él creía que nadie se estaba dando cuenta, pero Dios sí. Entonces, en medio de que Dios se da cuenta, pues le hace su llamado de atención. Pero creo que hoy en día eh,
tiene mucho que ver con que la gente, o sea, el ser humano eh, le cuesta reconocer, le cuesta reconocer. Hoy en día el ser humano, para el ser humano es muy difícil reconocer que se equivoca, reconocer su falta, y yo creo que le hubiera ido muy bien en ese momento a Can si él hubiese llegado donde Josué, porque yo creo que Dios se hubiese alegrado mucho y hubiese extendido misericordia sobre él, claramente, porque cuando usted habla, reconoce, Dios se agrada en el reconocimiento porque usted está aceptando su falta y su error. Y cuando usted acepta la falta y el error, pues Dios es un Dios de amor, pero es un Dios misericordioso. Hubiese extendido la mano sobre acá y yo creo que otra historia sería la que nos hubieran contado allí. Y sabemos que claramente cada decisión que tomamos genera su consecuencia, por más de que hayan cosas escondidas y digamos, no, la voy a sacar a la luz, me arrepiento y no va a pasar nada. No, claro, cada decisión genera su consecuencia, pero tenemos un Dios que es misericordioso y que Él busca en este tiempo que podamos exponernos. Sí. Dios no está buscando gente perfecta, sino que podamos exponernos, y eso es algo que hace únicamente el Espíritu Santo, traer esa convicción. Vamos a pasar a una parte que son las decisiones necias, porque, y lo conecto mucho con lo que veníamos hablando con Acán, porque Acán no tomó la decisión de arrepentirse porque hubo algo ahí de necio. Y muchas veces no tomamos decisiones y muchas veces nuestras mamás nos dicen, hijo, no haga esto, no haga esto, pero como que a uno entre más le dicen que no lo haga, como que uno más quiere hacerlo. Sí. ¿Qué opina usted acerca del tema de uno aprender de los errores de los demás? Porque cuando nuestras padres, cuando nuestros padres espirituales, nuestros padres naturales nos dicen algo que no debemos hacer, es porque ellos ya han pasado por ese proceso. Y qué bonito es aprender de los procesos de otros, pero a veces queremos vivir esos procesos. ¿Son necesarios vivir esos procesos? Creo que en algunas personas sí. Pues tristemente se aprende golpeándose. No debería ser así. Yo pienso que no debería ser así. Creo que deberíamos llegar de otra manera. Pero digamos que si lo hablamos de una manera muy natural, el ser humano aprende a golpes. O sea, tristemente aprendemos a golpes. Frente a eso, lo que hablo frente a eso tiene mucho que ver con la generación que no aprende a escuchar. Dice, hay un refrán por ahí que dice que el que escucha consejos llega viejo, ¿no? Es un refrán que dicen por ahí. Y yo creo que ese refrán es una verdad, o sea, cuando uno ya es adulto, porque pues yo fui una joven también, en mi juventud tomé malas decisiones, hice cosas incorrectas, pero cuando ya uno tiene sus años, su edad, ya llega una madurez en la vida de uno, entonces uno dice, ¿por qué no escuché a mi papá y a mi mamá? O sea, ¿por qué no atendí eso que él tanto o que ella me decía? Porque digamos que el joven no tiene como esa conciencia en ese momento de las cosas. El joven sigue muchos patrones por seguirlos, ¿sí? El joven es muy dado a que nadie se da cuenta. Hagámoslo y nadie se da cuenta, pero no, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, todo sale a la luz. Entonces, creo que tiene mucho que ver que no seguimos la instrucción. Y claramente pues lo vemos allí en Acán, ¿no? O sea, él no tuvo arrepentimiento, no tuvo convicción de pecado. Él realmente fue como el cuento cogido con las manos en la masa, y no atendió como pues el consejo que Josué le estaba dando. Yo creo que nosotros tenemos que darle mucha importancia. Hablo de los ancianos no por edad, sino la gente mayor, la gente adulta que tiene sabiduría, que tiene entendimiento. Yo creo que en el momento de tomar una decisión es muy importante saber a quién preguntarle también, ¿no? Es saber si rodearme de gente sabia, de gente que me pueda hacer un aporte que me ayude verdaderamente, ¿sí? No ir a preguntarle al que está peor que yo, porque pues ese no me puede ayudar, le aseguro que no le va a ayudar a tomar la mejor decisión, pero si yo me acerco a alguien que tiene sabiduría, que testifica, que eso, dice la palabra también que por los frutos seremos conocidos, ¿no? Para mí es clave, yo para tomar una decisión, si quiero ir a preguntarle a alguien, yo veo el fruto. Con el fruto yo digo, esa persona me puede hacer un aporte por el fruto, por lo que estoy viendo, frente a mi necesidad en la decisión que voy a tomar.
pero no puedo ir a preguntarle a alguien que no tiene nada, o sea, alguien que su vida la ha llevado de revolcón en revolcón y le aseguro que esa persona no me va a aportar a mi vida. Entonces yo creo que sí nosotros tenemos que darle mucha importancia, darle valor a la gente sabia, que todavía quedan bastantes. Así es. Hay una historia de Israel pidiendo un rey, porque vemos que eh, allí es donde se levanta este primer rey Saúl, porque el pueblo lo estaba pidiendo al profeta Samuel. Y vemos cómo Dios concedió ese capricho porque lo estaba pidiendo el pueblo, pero no era algo que le beneficiara. Ujú. Pero vemos que el pueblo tomó esa decisión porque veía que las demás naciones también tenían un rey. Ahora que decías que los jóvenes se dejan llevar mucho por lo que ven, se Ujú. me venía esta historia porque muchas veces es a causa de ver a los demás que tomamos decisiones necias, porque somos influenciados de manera consciente e inconsciente. Sí. Estamos en una actualidad donde vivimos constantemente influenciando y vemos en las redes sociales, pero qué bueno ser parte de esa luz y precisamente por eso es este programa, porque estamos transmitiendo, estamos influenciando a la juventud, a las familias de Ujú. manera correcta, pero sabemos que yo estoy seguro que hay muchas personas que nos están escuchando y dicen, yo también quiero hacer parte de esa luz, yo quiero hacer parte de estar en medio de un mundo donde todos están haciendo lo que quieran, yo quiero agradar a Dios. ¿Qué le diría a esas personas que tienen ese anhelo de agradar a Dios, pero se han visto de pronto opacadas por lo que ven hoy en el mundo? Sí, yo creo que tiene mucho que ver con el tema del programa y es que yo invito a todos a que hoy puedan tomar una decisión en su vida. La mejor decisión que nosotros podemos tomar es recibir al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y no hablo de solo una confesión, sino de creerlo, de una fe genuina y verdadera. Hoy en día lo que nosotros necesitamos realmente, necesitamos es a Dios en nuestra vida. Él es el que suple, Él es el que es nuestro ayudador, es nuestro proveedor. Y yo invito a todos los que estén allí conectados, si de pronto han tenido la posibilidad y no han tomado la decisión, porque hoy en día vemos también muchos jóvenes que un día visitaron una iglesia, hicieron parte de un ministerio, de un servicio, sirvieron a Dios y se apartaron. Que hoy tomen la decisión de volver, porque Dios es decisión, ¿sí? Dios es una decisión en nuestra vida y el único que nos puede arreglar todos los asuntos y resolver todo en nuestra vida tiene por nombre Dios. Y ese cuenta que Dios empieza con la D de decisión, ¿sí? Entonces tenemos que tomar la decisión de buscar a Dios, porque en lo que me estás diciendo ahora, en la historia precisamente de Saúl, ellos querían algo, pero es la voluntad de Dios, porque hay decisiones que nosotros tomamos que Dios las permite, porque Dios nos da libre albedrío, ¿sí? Dios nunca nos va a obligar a algo, porque no él no es un dictador, ¿sí? Nunca nos va a obligar a algo, pero nos deja libre albedrío para que sepamos tomar decisiones. Pero hay cosas, hay decisiones en nuestra vida que hemos tomado que no son voluntad de Él, pero Él las permite porque Dios es Dios. Entonces yo creo que hoy la invitación es a que le abramos nuestro corazón al Señor, le abras el corazón al Señor y tomes hoy la decisión de que Dios entre en tu vida, porque si Él entra en tu vida vas a tomar las mejores decisiones. Qué buen impulso. O sea, estabas diciendo eso y yo me estaba proyectando ya viendo esto, que yo cuando grabo esto, yo soy el primero que lo veo y que recibo. Ajá. Podemos estar aquí estoy recibiendo y sé que mañana que esté viendo esta grabación también voy a estar recibiendo y este tipo de palabras nos impulsan a hacer algo que agrada a Dios, nos impulsan a tomar decisiones correctas. ¿Qué le dices a esas personas que tienen ese impulso de tomar decisiones correctas, de decir voy a buscar a Dios, quiero conectarme más en las cosas de Dios, pero viene una situación y viene un problema y quiero opacar ese impulso? Sí, creo que el enemigo, dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No permitas que Satanás, que el adversario robe tus sueños, que Satanás robe la oportunidad de que tú puedas acercarte a Dios y que puedas encontrar la solución a todos esos problemas que tienes aquí. Porque si nosotros, dice la palabra también, que si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces, puedo estar en el problema más problema,
por decirlo así, pero si tengo a Dios, Él me va a dar la herramienta, me va a dar la estrategia y me va a dar la respuesta que yo necesito para salir de ese problema. Entonces, no permitas que el ruido que está a tu alrededor te afecte porque es solo un ruido. Calla esas voces contrarias, calla ese ruido que está a tu alrededor y toma hoy la decisión de buscar a Dios. Busca una iglesia, busca un lugar donde congregarte. Si asistía a alguna iglesia, vuelve a tu iglesia, porque dice la palabra de Dios que es el tiempo de los hijos pródigos, ¿no? Y qué lindo sería que llegaran esos hijos que un día se fueron, porque empezaron a escuchar un ruido y fue más fuerte el ruido que de pronto la fuerza y la voluntad, porque necesitamos que alguien nos ayude. Y la ayuda solamente viene de parte del Señor. Nadie más nos va a poder ayudar de la manera que Dios lo puede hacer. Hay muchas personas que nos estarán viendo y se estarán preguntando, yo quiero conectarme a una iglesia, yo quiero conectarme más con Dios, con un líder, y muy seguramente muchos de ellos se encuentran aquí en Cali. ¿Qué invitación, pastora, le haces a estas personas que están aquí en Cali y están buscando un lugar para conectarse en una casa? Sí, bueno, pues yo les hago la invitación a mi iglesia, a la Iglesia Cristiana Filadelfia en la ciudad de Cali. Nos encontramos en la ciudad de Cali, una iglesia de familia, una iglesia que ama servir al Señor, que amamos a Dios primeramente, ¿sí? Así que mi invitación es a que si estás buscando al Señor, pues en esta casa te estamos esperando con los brazos abiertos. Siempre cuando llega un nuevo a la casa y yo tengo la oportunidad de darle la bienvenida, le digo, te estábamos esperando. Esta casa te espera con los brazos abiertos para ayudarte, para levantarte, para restaurarte, para sanarte. Nos encontramos también frente a las canchas panamericanas, carrera 38, número 8 a 34, Iglesia Cristiana Filadelfia en la ciudad de Cali, una iglesia bajo el mover del Espíritu Santo, y todo lo que se hace aquí no es bajo la voluntad ni de los pastores ni de ningún hombre, sino todo lo que el Señor direccione, porque la cabeza de esta iglesia es Cristo. Entonces, mi invitación es a que si no tienes un lugar donde congregarte, pues Filadelfia Cali te espera con los brazos abiertos. Hay una historia de Jonás, un hombre que tenía un gran llamado, sí, y vemos cómo Dios le había dado una instrucción, pero Jonás tomó una decisión impulsiva, que yo personalmente siento que muchas veces, entre mi esposa y yo soy como el que soy un poquito impulsivo, y doy gracias a Dios que coloca a esa esposa, esa ayuda idónea, que muchas veces dice, bueno, amor, pero ¿qué consejo le darías a esas personas que hoy están tomando decisiones impulsivas que les ha llevado a un lugar quizás donde no quieren estar, y que el enemigo está trayendo condenación y se han quedado estancados y no han tenido ese impulso para otra vez volverse a conectar a causa de una mala experiencia? El enemigo colocó ese impulso para hacerlos caer y ahora no tienen el impulso para levantarse. ¿Qué le dirías a esas personas? Sí, bueno, creo que en eso puedo darles un testimonio así rapidito, y es que yo conocí al Señor hace 16 años. Conoció a mi esposo y a través de él llegamos a la iglesia, empezamos a servir con un fuego y una pasión por el Señor única, y de pronto un momento hubo cosas que en el lugar donde estaba pues no nos agradaron, empezamos a ver cosas extrañas y llegó un momento donde nos sentimos fuera de ese lugar. Mi esposo me mira y me dice, ¿usted siente lo que yo estoy sintiendo? Le digo yo, pues me siento rara, siento que no es de acá. Pero resulta que en eso tomamos la decisión de salir de la iglesia. Y en esa decisión fue fuerte, porque empezamos a desconectarnos. Dejamos de servir, empezamos a desconectarnos. No fuimos a despedirnos nunca del pastor, no queríamos ir, no por nosotros, sino porque el pastor tenía una mala conducta, que en vez de bendecir al que se iba, lo maldecía. Entonces no queríamos recibir esa maldición. Y de pronto viene un proceso en nuestra vida, porque cuando hablamos de un Jonás, cuando tú vas a hacer lo que Dios no te manda a hacer, mi esposo entra en un proceso que él piensa que por la decisión que él toma, solo él se iba a afectar, pero nos afectamos todos en la casa. Y mi esposo, en medio del proceso, Dios le vuelve a hacer su llamado y le dice, es conmigo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Esas decisiones impulsivas nos llevan
a que volver a conectarnos no es fácil. Entonces mi esposo me dice, no podemos seguir así porque cuando usted se desconecta, usted ya no es una sola mala decisión, sino muchas decisiones malas que empiezan a sacarlo y desconectarlo del propósito de Dios. O sea, empiezan a desconectarlo de la voz directamente del Señor y es fuerte volver a retomar. Entonces un día en una madrugada en tiempo de oración, el Señor me habla de una iglesia que pues es a la que hoy pertenecemos en la ciudad de Neiva y me habla y me dice, ve a la iglesia, búscame porque no puedes seguir así, o sea, en tiempo de oración. Y es duro, no es fácil, no es fácil, yo les aseguro que no es fácil. Pero yo he aprendido, yo en mi vida natural, yo soy una mujer de decisiones toda la vida, o sea, yo es blanco o negro, gris no puede ser. Entonces con Dios como aprendí, entonces como que era más aguerrida, yo dije, no, pues yo me voy y que Dios haga lo que tenga que hacer conmigo. He sido muy osada con el Señor. Y me voy, hago y reconecto nuevamente mi casa, mi familia. No fue fácil, pero tomé la decisión de volver al Señor porque me estaba perdiendo, porque me estaba yendo por camino que no conviene, ¿sí? Porque empecé a alejarme del propósito de Dios y empezaron a volver esas cosas que yo ya había soltado. Entonces, hoy la invitación es para que te reconectes con el Señor, busca un lugar porque es importante congregarnos. La palabra del Señor dice que es necesario congregarnos, ni siquiera es que si queremos hacerlo, busquemos un lugar donde congregarnos, porque cuando buscamos el lugar vamos a encontrar ayuda, ¿sí? Y lo que encontramos en una iglesia, si hablamos de una iglesia cristiana, en este caso, no encontramos jueces ni gente que nos juzga, sino gente que está dispuesta a ayudarnos a salir de esa situación para que podamos seguir tomando pues decisiones con el Señor. ¿Qué la llevó a tomar esa decisión, ese impulso a volverse a conectar? ¿Qué consejos prácticos le puedes dar a las personas que nos están escuchando y dicen, he tratado de volverme a conectar, pero no he podido? ¿Qué sientes que fue la clave en ti que pudo ayudarte a volverse a conectar? Sí, fue un estallido de volver a ver muchas conductas en mi casa que no eran buenas. Es decir, volver a un pasado que me hacía daño, a un pasado que me acusaba, a un pasado que me hacía actuar mal. Entonces, como que llegó un detonante, un momento. Tocar fondo. Sí, fue fuerte. Y recuerdo que hasta usó a mi hija. Y recuerdo que esa noche yo entré en llanto con el Señor y yo le dije, no, como dicen por allá, no aguanto más. Y entré como en ese colapso ya, tristemente que tenga que ser así, ¿no? Pero fue un colapso absoluto que yo dije, esto no puede seguir así, no puedo más con esto y entiendo que para yo poder salir de esto yo tengo que volver a Dios. Y yo le digo a cualquier persona, imagínate, yo conocí en el 2010 y estamos en el 2026, 16 años ya de haber conocido al Señor. Y te puedo asegurar que yo atrás no vuelvo. O sea, no quiero volver atrás, porque lo que yo viví en un pasado, no lo quiero en mi presente y mucho menos en mi futuro. Entonces, un consejo práctico es no esperes que la olla esté para explotar, sino ya, busca porque el tiempo es ahora. Dice también la palabra de Dios que los días son malos, que lo que ha de venir es muy fuerte. Entonces no esperes que el Señor te apriete más, porque eso le pasó a Jonás. O sea, Jonás él dijo, no, yo puedo honrar al Señor. Literalmente fue lo que hizo. Dijo, no, yo no voy a Nínive, no, yo me voy para Tarsis, eso no pasa nada, ya no pasa nada. Afectó a todos los que iban en la barca porque vino la tempestad. Y Jonás creyó que Dios iba a quedar con esa, ¿no? Porque cuando en la vida de uno hay un propósito de Dios y Dios ha determinado algo ya para uno, por encima de cualquier decisión que nosotros tomemos, la voluntad de Dios se va a cumplir. Entonces, Jonás lo que vivió fue fuerte en esa ballena, o sea, yo me imagino a Jonás, yo digo, yo no hubiera aguantado eso, o sea, y eso es lo que puede pasarnos a nosotros, ¿no? Como que llega un momento donde todo es lo que él sentía en la ballena, que es todos esos gases y todo lo que bota la ballena dentro de sí, ese animal, y todo eso le hacía daño. Entonces yo creo que no podemos esperar a que nos sigan haciendo daño o a seguir viviendo la situación que estemos viviendo, porque Dios es un Dios que está a la puerta, ¿sí?
y que está esperándonos. Entonces yo creo que el tiempo es ahora para poder buscar de Él y que realmente sea Él el que nos ayude a salir de cualquier situación. Y luego pues ya vemos que Jonás sale y sabe que no vale más el propósito y que aún en medio de esa ballena Dios lo tuvo vivo, porque el propósito iba por encima de eso. Yo sé que hay gente, incluso siento ahora muy fuerte, tengo un sentir de gente con espíritu de muerte, gente que ha querido quitarse la vida, gente que ha querido morirse literalmente por problemas económicos, por problemas emocionales, ¿sí? Porque cuenta mucho también las emociones, problemas de amor, de relaciones. Entonces el llamado es a que sueltes esa relación, ¿sí? No te dejes gobernar por un espíritu de muerte porque hay un Dios que te puede dar, que te da vida y te la da en abundancia y que puede restaurar todas las cosas, sanarlas y que puede liberarte de ese espíritu fuerte porque cuando nos juntamos, nos unimos con alguien incorrecto nos puede afectar también a nosotros y hoy vemos muchas cosas fuertes. Siento que es algo que tenemos en común porque yo también puedo ver en mi vida como hubo un momento donde toqué fondo, me desconecté y toqué fondo y dije, no quiero volver atrás. Y, y doy gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de volver, porque como lo acabas de decir, hay aquellos que tocan fondo y no pueden salir de allí. Y sabemos que el que hace posible esto es Dios. O sea, Dios es el que puede hacernos salir de esa olla, de ese quebrantamiento, Uh -huh. pero para Dios no hay nada imposible. Y la invitación en esta noche es que no temas a pedir ayuda. Una decisión muy importante es entender que necesitamos Sí. del otro, porque somos ese cuerpo de Cristo y necesitamos. Por eso la importancia de conectarse en una iglesia, porque allí podemos pedir ayuda, allí podemos trabajar en equipo. Y hoy una decisión determinante es esa, acercarnos a alguien sabio, a alguien para tomar esa decisión, de volver nuevamente, así como se me venía a mí ahorita Saulo, como Saulo tuvo que tocar fondo, tuvo que quedar ciego, Sí. pero el Señor lo restauró y volvió. Y Ujú. así vemos muchos ejemplos en la Biblia y en personas de cómo aún en procesos muy difíciles Dios los ha levantado. Amén. Amén. Así que yo les invito que si ustedes están allí conectados, compartan este video con alguien que lo pueda estar necesitando, especialmente esa persona que Dios le ha colocado en su corazón, que está pasando por un problema y necesita tomar una decisión radical para que su vida sea transformada por Dios. Así que lo bendecimos, le invitamos a que se suscriban a este canal de la Iglesia Filadelfia Cali, porque cada semana vamos a estar impartiendo eso que Dios va a estar colocando en nosotros como iglesia. Les bendecimos. Sí, bueno, gracias Miguel por esta invitación tan especial. La verdad para mí es un privilegio. Si tú me dices hablar de Dios, o sea, cuenta conmigo siempre. Yo amo servirle al Señor, amo hablar de Dios porque soy una mujer restaurada, soy una mujer que Dios sanó, que Dios liberó, pero también soy una mujer de Dios con propósito y sé que hay muchas mujeres allí y hombres y familias que necesitan del Señor. Así que la invitación es a que sigas compartiendo este video, este mensaje especial que sé que va a traer vida a alguien que lo necesita. No te quedes allí como solo viéndolo, compártelo y sé parte de este tiempo especial, sé parte de lo que Dios quiere hacer con las naciones de la tierra, porque sus días están muy cerca y el tiempo es ahora. Bendiciones, un beso, les amo en el amor del Señor y que Dios les guarde y les bendiga siempre. Gracias. Hasta luego.